Que el Señor los bendiga, hermanos y hermanas. Les saludo con la paz del Señor en este hermoso y precioso día. Agradecidos con Dios por lo que está haciendo esta jornada espiritual que hemos llamado La vida es una lucha. Y hoy quiero, hermanos, compartir con ustedes, como lo hemos venido haciendo, reforzando la predicación del fin de semana. Recuerden, predicamos un sermón el fin de semana. Enviamos a partir del lunes un devocional para que usted pueda compartirlo, para que lo pueda leer en familia, personalmente, compartirlo con amigos y con quien usted quiera compartirlos. Y luego el jueves por la mañana usted va a poder bajar del canal nuestro en YouTube, Lirio Los Valles, este video para que usted pueda compartirlo y tener su grupo pequeño en su casa, con su familia, con sus amigos, con sus vecinos. Y hoy quiero, hermanos, hablarles sobre el tema que hablé el fin de semana, que fue libre de mí mismo. Les estoy hablando sobre los tres enemigos que el creyente tiene. Sí, los tres enemigos suyos y míos son los mismos: el mundo, el diablo y yo mismo. Y he estado hablando de que yo soy mi peor problema. Mi peor problema no es el diablo. Él está vencido, es criatura. Cristo tiene más poder que él, y cualquier situación que usted y yo tengamos que enfrentar, o cualquier ataque de los demonios, el enemigo, contra nosotros, la Biblia dice que no va a prosperar, porque usted y yo vamos a refugiarnos en Dios. Nuestras vidas están protegidas por el Señor, y la Biblia dice categóricamente que a los míos nadie los arrebata de mi mano, y que los que son nacidos de Dios, Dios los guarda y el maligno no los toca. Cristo lo venció en la cruz del Calvario, por eso ese no es tu peor y más poderoso enemigo. Tampoco el mundo. El mundo, usted y a mí, nos declaró ya muertos. Para el mundo usted y yo somos difuntos, somos muertos. Nosotros no somos del mundo, estamos aquí, pero no somos del mundo. Este no es nuestro peor enemigo. Usted y yo tenemos la fuerza para separarnos, no del mundo ni de las personas, porque dice la palabra de Dios que eso no sería posible. Estamos en un mundo. El Señor oró y dijo: Señor, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Usted y yo, en el nombre de Jesús, fortalecidos en el Señor, podemos vencer todas las cosas que este mundo propone, que siempre son anti Dios, que no respetan ni tienen como norma de vida la palabra de Dios. Pero yo sí, yo soy mi peor problema. Donde quiera que yo vaya, yo voy conmigo. Las personas dicen: tengo tal problema, tengo tal dificultad en el matrimonio, en las finanzas, en el ministerio. Voy a irme para Cancún, voy a irme para el Caribe, voy a pagar un crucero una semana para quitarme todos estos problemas. El problema es el siguiente. Adivine qué, usted va a ir como usted, porque el problema, allá vamos a llevar nuestro peor problema, que soy yo. En el capítulo 7 de Romanos, San Pablo explica el porqué de esta lucha interior, las dos naturalezas: el hombre viejo, el hombre nuevo, el hombre regenerado por Dios, el hombre natural, el hombre carnal, digámoslo de esa manera. Hoy quiero hablarles en el capítulo 8, el apóstol Pablo va a desarrollar cómo usted y yo podemos ser liberados. Recuerden que Pablo terminó el capítulo 7 diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Recuerden cómo subrayamos y le dimos énfasis a la palabra ¿quién? Pablo no preguntó ¿qué? Pablo preguntó ¿quién? Porque el que a usted y a mí nos puede ayudar a vencer nuestra naturaleza interior pecaminosa no es una pastilla, no es un libro, no es una persona, es Jesucristo, el Hijo de Dios. En el capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo en 33 oportunidades habla del yo y del mí. Habla lo que a mí, yo soy, el mí. Es un individuo gobernado por mí mismo, por el yo, el ego. Ese es el tema del capítulo 7. Pablo no justifica de ninguna manera como algunos creen. Es que como Pablo le pasó, entonces yo también tengo una excusa. No, Pablo no está excusando que el mal está en él. Pablo no está excusando que el pecado está en él. Pablo no está excusando de ninguna manera su debilidad. Lo que está diciendo es explicándola. Pero en el capítulo 8, el apóstol Pablo ya no nombra el yo, ya no nombra ese hombre, ese ego, sino que en 19 oportunidades nombra al Espíritu Santo. Porque en el capítulo 8, el Pablo ahora lo que hace es ya no explica el porqué de nuestra naturaleza caída. Ahora Pablo en el capítulo 8 nos va a decir a nosotros cómo podemos hacer para vencer ese hombre natural, ese hombre carnal. Esta lucha interior que usted y yo tenemos, esta realidad que usted y yo vivimos, es, para decirlo de alguna manera, el mayor causante de nuestra infelicidad interior. Es el causante de que usted y yo estemos muchas veces sintiéndonos desanimados, desorientados por la lucha interior. No es el diablo, no es el mundo, es mi realidad interior de que yo quiero agradar a Dios con mi mente, pero con mis cuerpos, con mis miembros, agrado a la ley del pecado. Déjenme decirles 5 cosas que se manifiestan y que el hombre interior hace en nosotros, el deleite, cuando usted y yo dejamos de escuchar a Dios y empezamos a escuchar lo que nosotros mismos nos decimos. La vergüenza. Va a haber vergüenza en nuestro corazón.
pensamientos incontrolables que nos roban la paz y la felicidad, las compulsiones o la manera de vivir de manera impulsiva. El miedo llena nuestro corazón cuando solo escuchamos lo que el hombre carnal dice y no el hombre espiritual que también está en nosotros. Por estas razones vamos a perder la esperanza, nos vamos a desanimar, vamos a decaer, nos vamos a sentir derrotados, nos vamos a sentir que ya no hay esperanza, que esto no va a tener solución. Eso va a producir amargura, porque entonces hay gente que nos va a herir, nos va a lastimar. En esta vida siempre alguien va a lastimarnos. Usted también va a lastimar a alguien. Entonces el hombre interior me dice: ódielo, tienes que tomar venganza, recházalo, no le vuelvas a hablar. Y como le hacemos caso a las voces del hombre interior y no a la voz de Dios en nosotros, entonces nos vamos a llenar de amargura y sobre todo vamos a vivir inseguros. Como dije, vergüenza, inseguridad, miedo, desesperanza, impulsos, vicios, hábitos de vida dañinos, pensamientos incontrolables. Esto va a estar en nosotros. Este caos interior sucede cuando usted y yo permitimos y le damos más importancia a la voz del hombre carnal, del hombre viejo, del hombre que no quiere agradar a Dios, y dejamos de poner atención a la voz de Dios en nuestro corazón. Déjenme decirles a estos 7 problemas que genera, a estos 7 infelicidad que produce en nosotros, estos 7 elementos que nos roban la paz, el gozo, la bendición, la felicidad, la constancia en las cosas del Señor. En el capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo nos dice que hay 7 antídotos, 7 cosas que tenemos que tomar en cuenta para usted y yo poder tener la victoria sobre nosotros mismos, sobre nuestro yo carnal, sobre ese yo que no quiere agradar a Dios, y poder poner a vencer en esta lucha interior al hombre renovado, a la nueva naturaleza que es dada según Cristo, según el Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que hacer es recordar lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo termina el capítulo 7 diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Y el capítulo 8 empieza diciendo: ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Esta frase, en Cristo, Pablo la utiliza más de 60 veces en el Nuevo Testamento. Es importantísimo para los que están, no para los que estuvieron o para los que quisieran estar. Para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. No quiere decir que los que están en Cristo no tienen tentaciones, no tienen pruebas, no tienen sufrimiento, no pecan. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que por estar en Cristo, ni usted ni yo seremos condenados. Tenemos que recordar entonces lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando nuestro hombre viejo está tratando de llevarnos a desagradar a Dios, a hacer lo que a Dios no le agrada, lo que no nos conviene y lo que daña a nuestros semejantes, tenemos que recordar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hemos recibido una nueva naturaleza. Él ha cambiado nuestra manera de ser. Tenemos que recordar que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Cuando usted le falla al Señor, indudablemente el nacido de nuevo sigue fallando, sigue teniendo errores, pero no tendrá condenación, porque una persona que está en Cristo, inmediatamente lo primero que hace es pedir perdón al Señor, y entonces Dios lo perdona. Usted queda sin culpa, yo quedo sin culpa, sin vergüenza, sin miedo, y entonces eso es lo que significa recordar lo que Cristo hizo por mí. No hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Lo segundo que tenemos que hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que renueve nuestra mente para que nuestros pensamientos sean pensamientos que agraden a Dios. En Romanos 8, 5 y 6 dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente. Lo vuelvo a repetir y subrayalo: fijan la mente en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, igualmente, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. En 3 oportunidades aquí Pablo nombra al Espíritu Santo. 19 veces lo hará en todo el capítulo 8. Y aquí habla de mentalidad. Fijar la mente en las cosas de la carne, fijar la mente en las cosas del Espíritu. Las cosas de la carne, fijar la mente en ello nos va a llevar, porque estamos pensando, usted y yo somos el resultado de nuestros pensamientos. Pero cuando fijamos las cosas, la mente en las cosas del Espíritu, dice que el fijamiento, el pensamiento renovado de nuestra mente nos va a producir vida y paz, que eso es lo que produce el Espíritu Santo. Quiere decir que tenemos dos mentalidades, dos naturalezas, una carnal y una espiritual. Una mentalidad inclinada a la vieja naturaleza y una mentalidad inclinada al Espíritu Santo. Así que la mentalidad pecaminosa siempre es muerte. La mentalidad en el Espíritu siempre es vida y siempre es paz. Lo tercero que nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos es
que tengo capacidad por esta naturaleza. Tengo la naturaleza pecaminosa, es cierto, pero también tengo la naturaleza espiritual. Y la naturaleza espiritual es la que nos da capacidad para decir que no. Definitivamente yo recuerdo que hubo tiempos en mi vida cuando solo tenía una naturaleza, ¿recuerdan? El no creyente solo tiene una naturaleza, pero a partir de que un no creyente le entrega su corazón a Cristo, recibe una nueva naturaleza, y a partir de ahí el creyente tiene dos naturalezas. Antes yo no tenía poder para decir que no a muchas cosas, pero al recibir la nueva naturaleza, la que es del Espíritu, entonces usted y yo desarrollamos la capacidad para decir que no. La N y la O son las dos letras que están en el centro del alfabeto nuestro. No, tenemos que aprender a decir que no. Yo admito que antes yo no tenía ese poder para decir que no, pero después de haber entregado mi corazón a Cristo, he alcanzado por el poder de Dios, no por mí, la capacidad de decir que no. Hemos fallado, fallamos todos nosotros, pero usted y yo coincidimos en esto. Tenemos capacidad, una nueva capacidad para decir que no. Escuche, hermano, que la palabra de Dios es muy clara, y esto es lo que Pablo nos dice en el capítulo 8, en el verso 9 dice: sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Nuevamente, 3 veces en este versículo, la palabra clave, el Espíritu Santo, hermano. Es el Espíritu Santo el que a usted y a mí nos da la capacidad, aunque nos sintamos impulsados a hacer algo malo, el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad de decir que no, que no. Claro, hermano, hay instintos de gente que me dice a mí: pastor Arturo, es que mi impulso natural es darle un golpe a esa persona. Mi instinto natural es la venganza, gritarle 4 palabrotas. Sí, pero yo no voy a hacer todo lo que mi instinto natural me diga. Ahora tengo la capacidad espiritual de decir que no, aguantar, pedirle a Dios que me ayude, y podemos vencer la naturaleza carnal. Definitivamente usted y yo no estamos obligados a obedecer lo que el hombre carnal nos dice. Podemos y tenemos la capacidad. Es un nuevo poder dentro de nosotros, que es el poder del Espíritu Santo para sostener la vieja naturaleza y que nosotros se manifieste la nueva naturaleza, que es según Dios. La cuarta manera de usted poder vencer este hombre interior y todos sus efectos: vergüenza, compulsiones, impulsos, pensamientos malos, miedo, desesperación, amargura, inseguridad, desesperanza, es dirigiendo nuestros pensamientos a Dios, sobre todo cuando tengamos miedo. El miedo, hermano, es parte de nuestra naturaleza humana carnal. Hay muchos miedos que uno tiene. Todas las personas tienen algún tipo de miedo. Miedo a la muerte, miedo a perderlo todo, sea poco o sea mucho. Los ricos y los pobres tienen el mismo temor. Los grandes y los pequeños tienen los mismos temores. De los más de 400 temores que un ser humano común tiene, hay 10 que son muy parecidos en todos, indistintamente de su posición social o económica. Y esos son miedo a una enfermedad terminal, miedo a perderlo todo, miedo a perder el trabajo, miedo a que nuestros hijos se pierdan en las drogas, en el mundo. Son una serie de miedos, pero ese miedo es parte del hombre viejo, del hombre que no conoce a Dios, del hombre aquel que nos quiere dominar ahora y que ahora en Cristo Jesús quiere sobrepasar en nosotros la nueva naturaleza del Espíritu Santo, que es que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Usted no ha recibido un espíritu de miedo. El problema es que un no creyente no tiene el Espíritu Santo, pero el creyente tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos vencer los miedos, los temores del viejo hombre. Podemos vencerlos con el poder del Espíritu Santo. En Romanos 8, 14 al 16 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino un espíritu que los adopta como hijos de Dios y les permite decir: Abba, Padre. Es el espíritu que le asegura a su espíritu y al mío que usted y yo somos hijos de Dios. Cuando usted y yo, hermano, estamos en estas situaciones de miedo y de terror, recuerda: no has recibido un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Un espíritu que te permite decir: papá, Dios mío, papito mío, aquí estoy, tú sabes lo que estoy viviendo y Él va a venir. El hombre viejo quiere que usted y yo nos metamos, nos encerremos, nos enfermemos, nos desesperemos, tomemos medidas impulsivas, tomemos decisiones que luego nos traen más dolor. Pero el hombre espiritual, que se enfoca sus pensamientos en los pensamientos de Dios, sabe por el espíritu que ha recibido que Dios le ha dado el poder para vencer sus temores. Lo quinto que el apóstol Pablo nos dice a propósito de todo el dolor, la falta de paz y de bendición y de alegría que trae la naturaleza pecaminosa, es enfocarnos en lo eterno, a largo plazo y no a corto plazo. Usted y yo sabemos, hermano, que en esta vida vamos a tener sufrimientos. El dolor, ser heridos, ser lastimados, tener sufrimiento, eso, hermano, no es opcional.
No tenemos opción. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Lo que sí es opcional es vivir una vida miserable. Es lógico, hermano, tienes que esperar momentos difíciles en tu vida, pero lo que no puedes permitir es que el hombre de Dios te condene, el hombre interior, pecaminoso, te condene a la desgracia, a la desdicha, a la infelicidad. No es opcional sufrir situaciones dolorosas. Lo que sí es opcional es vivir una vida miserable, oprimida, que luego va a producir incluso enfermedades emocionales y hasta mentales. En Romanos 8, 17 y 18 dice categóricamente la palabra de Dios: y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Es poner la mirada que un día vamos a morir. Es poner la mirada que estos sufrimientos que hoy tengo van a desaparecer cuando yo sea llamado por el Señor. ¿Recuerdan lo que dice la palabra? Ausentes del cuerpo, presentes con Cristo. La nueva naturaleza le permite al creyente vivir con una expectativa y una sensación de que un día vamos a estar eternamente con el Señor, donde no habrá dolor, ni tristeza, ni enfermedad, ni nada parecido. Lo sexto que nos dice el capítulo 8 del libro de Romanos en boca del apóstol Pablo es que tenemos que recordar que Dios siempre tiene el control. Me encanta, lo digo muchas veces en otros tipos de temas. Dios siempre tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. 5 palabras. Dios tiene todo bajo control. El hombre viejo nos va a permitir que nos descontrolemos. El hombre viejo va a decir: aquí ya no hace falta, ya aquí esto está perdido, esto no tiene arreglo. Pero mis queridos hermanos, desde el versículo 19 hasta el versículo 25 el apóstol Pablo nos va a hablar sobre esto. Leo un poquito, dice: todo lo creado está sujeto a la frustración, a la espera de ser liberado a partir de la esclavitud de la corrupción. Toda la creación gime de dolor como con dolores de parto, y nosotros también gemimos por dentro. Hermanos amados, lo que aquí está diciendo, hermano, que toda la creación, todo lo que está creado, está pronto a ser destruido. Por eso me provoca cierta incomodidad cuando veo incluso líderes espirituales pensando que una ideología política, que un partido X, que una persona tal, que un gobierno, que un candidato de su partido es el que va a solucionar las situaciones en nuestro país o en nuestro mundo. No es así. La creación toda está condenada porque el mundo empezó este deterioro cuando el pecado entró en la humanidad. El resultado de vivir en este mundo arruinado es el dolor, amargura, enfermedad, tristeza interior. Vamos a sentir dolor y vamos a decir: el otro día me dijo una persona: pastor, la vida sí que es injusta, es que la vida es injusta. Y yo dije: ¿pero qué está diciendo esta señora? Parece como que descubrió el agua tibia. Claro que la vida es injusta. En este mundo usted no va a encontrar la justicia perfecta, la felicidad verdadera. En este mundo no vamos a tener condiciones que, como he dicho muchas veces, la Biblia dice que corresponden solamente cuando usted y yo estemos en el cielo, en la presencia del Señor. El apóstol Pablo dice: así mismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos, y sabemos que pedir, aunque no sabemos cómo pedir, el Espíritu mismo intercede por nosotros. Déjenme decirles 4 cosas sobre esto de que Dios tiene todo bajo control. Lo primero que tenemos que recordar, mis queridos hermanos, es que Dios está orando por usted. Dice aquí que usted y yo a veces no sabemos cómo orar. Cuando usted y yo estamos en estas luchas intestinas en el hombre interior, a veces no sabe ni uno ni qué orar ni qué pedir. Dice que el Espíritu Santo intercede. Ora. Interceder significa ora por nosotros. Lo segundo que va a pasar cuando usted y yo nos llenamos de la palabra es que la Biblia dice en el versículo 29 de Romanos 8:29: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Lo que podemos entender es que Dios va a usarlo todo para el bien suyo y mío. No está diciendo que todo lo que pase es bueno. Nunca es bueno que te pase un cáncer, no es bueno un accidente. Dios no está diciendo que es bueno el COVID. Lo que está diciendo es que no importa lo que venga a nuestras vidas, Dios va a usarlo todo para la gloria de su nombre. Dios va a usarlo todo para el bien suyo. No me pregunte cómo, pero yo sé que después vamos a decir: gracias, Dios mío, porque aunque esta situación fue mala y fue dolorosa, pude ver cómo tú, Señor, tenías todo en control y usaste esto para el bien mío, para el bien de mi familia. Lo tercero que tenemos que pensar sobre esto, hermano: Dios quiere tu bien, Dios quiere que seas prosperado, Dios quiere que tengas éxito. Escuche lo que dice ahí en el versículo 31. ¿Qué diremos frente a esto? ¿O qué pues diremos a esto? Si Dios está con nosotros, si Dios está de nuestra parte, ¿quién contra nosotros? Aquí no hay cosa más bella que esta. Dice: quien no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él generosamente todas las cosas? Dios quiere que usted y yo estemos bien.
Dios quiere que usted y yo estamos en bendición. El hombre interior va a luchar, vamos a tener que sufrir situaciones, pero dice aquí este versículo que el Espíritu Santo, la naturaleza nueva que Dios nos ha dado, si dejamos de oír la voz interior del hombre viejo y empezamos más a oír la voz del Espíritu en nuestras vidas, vamos a tener seguridad de que Dios quiere el bien y lo mejor para nosotros. Y como dice en ese pensamiento, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este punto número 4 lo que quiere decir, hermanos, es que Él quiere darnos todo lo que usted y yo necesitamos. Claro, hermano, cuando hay situaciones financieras como lo que ahorita estamos viviendo, esta pandemia, falta de trabajo, etcétera, etcétera, hace que uno se desespere y piense, ¿cómo voy a hacer con esto? Dice que si Él pudo darnos a nuestros hijos, que si no, a su Hijo Jesucristo por nosotros, que si Él no negó a su propio Hijo, sino que lo entregó para que usted y yo resolviéramos nuestro peor problema, nuestro pecado, dice, ¿cómo no nos dará también con Él las cosas? Si Él resolvió nuestro principal problema, el que puede lo más puede lo menos, dicen los abogados. Si hizo lo máximo por usted y por mí, ¿cómo no va a hacer lo mínimo, que es dar y suplir las cosas materiales? Y por último, el apóstol Pablo sella este capítulo 8 diciendo y enseñándonos con un versículo precioso que hay en la palabra de Dios: Dios nunca dejará de amarte. Tienes que recordar lo que Jesús hizo por ti, y al final, después de todo lo que he dicho, Dios nunca dejará de amarte. No importa lo que seas, no importa lo que hagas, si eres un hijo de Dios, Dios nunca dejará de amarte. No hay nada que puedas hacer para que Dios deje de amarte. Escuche lo que dice el versículo 39 del capítulo 8. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos o apartarnos del amor de Dios que ha sido manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios nunca dejará de amarte. Recuérdalo. Recuerde lo que Dios hizo por usted. Recuerde que ha recibido un nuevo poder para decir que no. Recuerde que Dios ora por usted. Recuerda que Dios usa todo para el bien de lo que le ama. Recuerda que Dios nunca dejará de amarte. Le animo, hermano, para que usted comparta esto con la familia y comenten después de ver el video en su grupo, testificándose tal vez mutuamente, alimentándose mutuamente. Todas aquellas situaciones que usted ha experimentado, que usted pensó que iban a acabar, que iban a terminar todos muertos, enfermos, que iba a quedar todo destruido, que iban a perder la casa, que iban a perder el negocio, la vida, etc. Y cómo Dios usó esas tragedias, ese dolor. Comenten sobre eso. Cómo Dios usó situaciones dolorosas para el bien suyo y de los suyos. Que Dios te bendiga. Abrazos y bendiciones.